Viví violencia emocional, viví violencia física en términos bastante graves y viví con narcisismo. ¿En qué momento te diste cuenta que estabas siendo una víctima de violencia doméstica? La violencia se forma de una forma sutil primero. Según las Naciones Unidas y los últimos reportes, se estima que cerca de 800.000 mujeres pueden vivir violencia, algún tipo de violencia. Estamos hablando de una mujer por cada 3. Me enfoqué en ser madre, en tratar de encajar en una sociedad que obviamente me señalaba, me criticaba. Estaba mamá para quererlos, para cuidarlos, para lo que necesitaran, pero ¿dónde estaba Luz? Yo siempre me consideraba una mujer muy fuerte, muy segura, muy echada para adelante y fui frágil, muy frágil. ¿Cuántos años tenías cuando comenzaste a voltear la mirada a ti? Estoy en el mejor momento de mi vida. Hola, les saluda María Alejandra Requena y bienvenidos a Autores, este podcast en donde van a tener la oportunidad de conocer semana a semana a personas que se atreven a contar su historia, que lo convierten en un libro para de alguna manera así también no solo compartir su historia, sino ayudar a otros. Y hoy estoy segura que muchísimas personas se van a sentir identificadas con lo que vamos a hablar, pero desde el punto de vista lamentablemente, que es algo que pasa muchísimo, cuando hablamos, por ejemplo, del maltrato a la mujer e inclusive cuando nosotras nos tratamos mal, cuando no entendemos lo que es el amor propio real, verdadero, el que tenemos que querernos primero para que realmente todo lo demás esté bien y sobre todo alguien nos quiera de verdad, con el corazón, sin hacernos daño. Y hoy tenemos un ejemplo de resiliencia, una mujer fuerte, exitosa, una mujer que además madre de 5 hijos, salió adelante luego de pasar ella por violencia. Se trata de Luz Monsalve, quien hoy nos presenta Porque solo atraigo tóxicos. Bienvenida, Luz, gracias por acompañarnos. Gracias por este espacio, gracias. Y felicitaciones por todo lo que has logrado. Gracias. Porque estoy segura que cuando estabas en tu peor momento nunca imaginaste, por ejemplo, que podías convertirte en la escritora de tantos libros y la mujer exitosa que eres hoy en día y sobre todo ejemplo para muchas mujeres. Muchas gracias, exactamente. En esos momentos no se piensa algo así. ¿Qué pasaste? ¿Qué viviste que fue tan duro y por cuánto tiempo? Fueron muchos años. Yo creo que yo lo pongo en un plazo de 25 años viviendo situaciones difíciles, complejas, donde me perdí. Me perdí de todo. Guardé a Luz en un cajón y le puse llave a ese cajón. Me perdí de mis sueños, de mis propósitos. Me enfoqué en ser madre, en tratar de encajar en una sociedad que obviamente me señalaba, me criticaba, sin saber en realidad cómo era la historia. ¿Por qué te criticaban? Me llegaron a criticar mucho por la cantidad de hijos, por no tener un hogar estable, por varias cosas. La gente siempre busca algo que decir de ti. Y si yo estaba en la casa y no le proveía a mis hijos de la mala madre, pero si estaba trabajando y no podía estar, pues también lo era. Entonces nunca nadie iba a sentirse satisfecho con lo que estás haciendo, porque siempre van a buscar una forma de criticarte. Cuando estás en momentos difíciles, en momentos vulnerables, te afecta todo eso. Te afecta y no te tiene que afectar, porque a la final te pones a pensar, ¿quién de esas personas tocó la puerta de mi casa para auxiliarme en algún momento de la vida? Y la respuesta es nadie. Entonces, ¿por qué me tenía que afectar? Hoy lo pienso y digo, ¿por qué perdí mi tiempo en eso? Pero en ese momento difícil, cuando estás en momentos vulnerables, cuando vives en modo supervivencia, cuando no sabes quién eres, cuando no te encuentras, cuando no te eliges, todo esto te afecta, todo esto se te acumula. ¿En qué momento te diste cuenta que estabas siendo una víctima de violencia doméstica? Yo me di cuenta, en realidad la violencia era tan evidente que me di cuenta muy temprano dentro de la relación. Porque era violencia psicológica, emocional, llegó a ser física. Yo viví todo. Viví violencia emocional, viví violencia física en términos bastante graves y viví con narcisismo. No sé cuál es peor. Creo que en algún momento de mi vida le dije una frase a una persona que no era por comparar,
pero en algún momento de la vida le dije a alguien, yo prefiero un golpe, ¿sabes? Prefiero un golpe, porque los golpes se van, pero lo que tú haces con mis emociones y con mis sentimientos se queda, y se queda ahí, y es muy difícil lidiar con eso. Y lo dije y me arrepiento porque obviamente tú no puedes comparar qué es mejor o qué es peor. Es violencia que es violencia es violencia, sí. Y no es aceptable de ninguna manera, pero como he vivido varias cosas, pues pude llegar a hacer la comparación, ¿no? No sé, no sabría explicarte cuál sería peor. Creo que todas las violencias son horribles, pero y la violencia... tristemente no eres la única, porque de hecho, previo a la entrevista estaba buscando un poco de cifras y según las Naciones Unidas y los últimos reportes se estima que cerca de 800.000 mujeres pueden vivir violencia, algún tipo de violencia. Estamos hablando de una mujer por cada 3. Exactamente. Que es terrible. Y cuando hablamos de los feminicidios... Lamentablemente también, por ejemplo, se habla que en 2024 fueron alrededor de 50.000. Exactamente. Y aunque ha ido decreciendo, todavía la cifra es muy alta. Sí. ¿Cuándo empezaste, en tu caso, a sufrir esos primeros signos de violencia? Muy joven, jovencita. Yo creo que estaba en mis 20 cuando comencé todos estos ciclos de violencia. Y como te digo, me tomó muchísimo tiempo entender por qué. Te quería explicar precisamente ese título de ese libro, ¿por qué solo atraigo tóxicos? La gente puede pensar que es un libro de juicio para señalar a alguien, y ese título lo escogí porque quiero recordarme que no era por qué, era para qué, porque esa era la pregunta que yo me hacía todo el tiempo, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué toda esta situación conmigo? Cuestioné a Dios en algún momento de la vida y le pedí perdón también por eso, porque lo cuestioné. Yo dije, porque a mí, yo no soy una persona mala, no me considero una persona que le haga daño a alguien, ¿por qué me conecto con este tipo de personas? Y llegó un día donde entendí por qué, porque fue un día donde hay un antes y un después. ¿Qué pasó ese día que llega a tu vida, que tú dices, se te marca y no lo olvidas nunca. Un día donde hubo un quiebre, donde yo ya sentía que no podía más, sentía, yo no soy esta persona, yo estoy vacía, yo me siento triste. Era muy difícil levantarse todos los días de la vida y salir del cuarto y programarte antes de salir del cuarto, porque tú tienes 5 hijos, yo cuido 2, cuido una niña especial. Yo tenía que salir de mi cuarto y decir, tengo 7 niños que son mi responsabilidad y yo tengo que tener la fuerza para darle a estos niños lo que necesitan. Y yo me reprogramaba en el cuarto. Yo, ok, ya lloré, ya sufrí, ya hice todo lo que tenía que hacer. Salgo donde mis hijos. Hola, mami, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo excelente, perfecto. Necesitamos esto, pidan aquí, pidan allá, hagan una cosa. Todo está bien, todo está perfecto, no se preocupen. Mami provee, mami trae, mami. Con mami aquí, ustedes no se tienen que preocupar. Y eso fue lo que yo siempre les enseñé a mis hijos. Mamá está aquí. No hay necesidad de que sufran porque no hay un padre, no hay necesidad de que se sientan en una situación de desventaja con nadie, porque aquí está mamá. De inseguridad, de miedo. Sí, aquí está mamá. Estaba mamá para quererlos, para cuidarlos, para lo que necesitaran. Sí. ¿Pero dónde estaba Luz? Pero Luz se olvidó. Luz estaba escondida en un cajón. Entonces viví muchos años en ese modo automático, en ese modo supervivencia, donde lo que me importaba era rescatar esos amores de mi vida, no fallar como madre, como sentía que me había fallado como mujer. Porque yo me culpaba, me sentía que yo era la que no había escogido bien, que yo era la culpable de todo lo que me había sucedido. Y en cierta forma responsables somos responsables. Pero cuando llegó ese día lo pude ver no como culpa ni como juicio, sino ya de una forma más consciente. Llegó un día donde perdí la cabeza y donde ya yo no podía más. ¿Cómo perdiste la cabeza? ¿Qué fue lo que sucedió ese día? Dejé a mis hijos en el colegio y dejé a la niña que cuido en el colegio y regresé a la casa y comencé a tirar todo. En el baño, en el cuarto, en la sala, yo tiraba las almohadas, tiraba las cobijas, como si las cosas tuvieran la culpa de cómo yo me sentía. Y algo que hice que me reprocho muchísimo es porque siempre me gusta escribir mis emociones, me gusta escribir lo que siento, lo que pienso. No sabía yo que eso era una terapia que yo me hacía toda la vida, porque siempre que yo me sentía en un momento frágil, yo escribía cómo yo me sentía.
Y en ese momento de fragilidad, de rabia, de frustración, cogí todos mis cuadernos, absolutamente todos mis escritos, prendí la chimenea y comencé a tirarlos en esa chimenea. Y eran muchísimos. Comencé a tirarlos y a decirle a Dios, no escribo más. Escribe tú mi historia, porque yo no la sé escribir. Todo esto es demasiado triste, es demasiado duro y no lo quiero repetir. Ahora tú vas a escribir mi historia y tú me vas a decir qué quieres que escriba, porque yo no vuelvo a escribir nada. Y yo tiraba esos libros con mucha emoción, con mucho dolor. Tenía muchísimo dolor acumulado porque yo ¿Ira también, quizás? Sí, y no tenía respuestas. Yo sentía que no habían respuestas. En una de esas me canso, me quedo dormida en el sofá. Y cuando me despierto, en ese tiempo estaba comenzando a funcionar el internet. Y pongo una pregunta que más bien parecía un párrafo, que exactamente es lo que es ese título de ese libro. ¿Por qué solo atraigo tóxicos? Gente mala, gente que me hace daño, gente cruel. Y me aparece una respuesta. ¿Qué decía? Una respuesta larguísima, pero yo ya no tenía tiempo, me tenía que ir ya por mis hijos, ya y recoger todo el reguero para que mis hijos no se dieran cuenta de todo lo que... De la que locura, su mamá no fue que se volvió loca, de la locura de su mamá. Estaba desahogándose, eso fue lo que pasó. Exactamente, tenía que recoger todo, acomodarme yo y ya volver a la normalidad. Y ya no tenía tiempo, pero volví y los cuadernos, ay, los quemé todos. Ahora busqué un papel rápido, un lápiz y anoté todos los subtítulos. Entonces en los subtítulos estaba la dependencia emocional, herida de infancia, patrones repetitivos, autoestima, amor propio, todo este tipo de cosas. Eran 6. Claro, es lo que te iba a decir, porque en esta pregunta, ¿por qué solo atraigo tóxicos? Lo único constante entonces en dado caso eras tú. Exacto. Había que revisarse. Exacto. Y entonces yo digo, comienza la tarea. Comenzó la tarea y comenzó la verdadera investigación, porque yo soy una persona un poco intensa con eso. Cuando me dedico a buscar una respuesta, la quiero, la encuentro y la tengo que encontrar. Y yo sabía que ya era el momento de buscar esa respuesta y que ya no la podía seguir buscando afuera. Que ya no eran los tóxicos, no eran las personas, no eran las situaciones, no eran las circunstancias, era yo. Era yo la que estaba... Claro, eso podía estar pasando. Sí. Pero algo había aquí que había que cambiar. Exacto, definitivamente para que eso no se siguiera repitiendo. Exactamente. No quería repetir, no quería que mis hijos en ningún momento de la vida repitieran algo así. Y eso fue mi mejor ilusión y lo que pensé en ese momento es no quiero que mis hijas vivan algo así. Voy a buscar la respuesta y la voy a comenzar a buscar. Y comencé la investigación y investigué. Eventualmente pedí ayuda psicológica porque habían cosas que no encajaban. Había cosas que yo no podía definir. Pero qué bueno. Peor es encerrarse y pensar que tú sola puedes cuando tienes allí una ayuda que quizás te puede ayudar en momentos difíciles. Y como dicen, cuando quieres que algo cambie, cambia tú. Exactamente. Algo. Y decidí cambiar, decidí transformarme. Yo siempre digo y le digo a las personas, no te tienes que convertir en nadie, tienes que buscarte. Y te encuentras y comienzas a quitarte las capas, esas capas que te pusiste de miedo, de terror, de dudas, de incertidumbre. Te comienzas a quitar todo eso, a desempolvarte, digo yo. Tú comienzas a desempolvarte y comienzas a descubrir tu poder. Luz, pero no es fácil y no todo el mundo quiere hacerlo porque da miedo. Sí, da miedo. Y no es fácil. Yo siempre digo que es más fácil ser víctima. Ser víctima, quedarnos como víctimas y decir, ese fue el culpable, tal persona me hizo daño y es más fácil culpar al otro que decir, ¿qué aporté yo para que esto pasara? Porque fui yo la que lo permití, fui yo la que di el poder. Entonces fui yo la responsable de esto. Entonces, ¿cuál es mi parte? ¿Qué es lo que me falta? ¿Qué es lo que tengo que reparar? ¿Qué es lo que tengo que sanar? Y cuando lo identificas y sabes exactamente qué es lo que tienes que sanar, ya no vuelves atrás. Aunque quieras volver a ser víctima, ya no puedes ser víctima, ya te vuelves una imparable totalmente. Qué maravilla, una imparable, una mujer que se elige. Sí. Una mujer exitosa, una mujer ejemplo para sus hijos también. Sí. En todo ese tiempo, con 5 hijos y 2 que cuidabas, ¿qué les decías a ellos? ¿Te preguntaban algo? Pasó algo muy curioso muchos años y si tú hablas con alguno de mis hijos, no tienen idea
de muchas cosas, porque yo pude guardar. Yo creo que se dieron cuenta de mucho que yo les conté, pero no exactamente de todo. Traté de ser muy discreta y de no involucrarlos. O sea, yo no les quería dañar el corazón con nada. Y cuando publicaste el primer libro, que se llama Sí. Después de la violencia llega el amor verdadero. Ninguno lee. Ninguno los lee. Pero por eso no importa, Ellos no pasa nada. Ellos no los quieren leer. Leen, pero otras cosas. Era lo que te iba a decir, también es difícil, Uh-huh. porque en mi caso, por ejemplo, mis hijos, Miranda lo comenzó a leer y después me lo entregó, no lo terminó, me lo entregó con lágrimas en los ojos y me dijo, mamá, escribes bien, qué bueno que lo hiciste, pero todavía no lo puedo leer. Sí. Y mi hijo me dijo, en algún momento lo leeré. Uh-huh. En este caso es porque ellos entonces igual eligen no leerlo, porque Sí. tiene que ser muy fuerte también saber todo lo que su mamá pasó. Sí, mis hijos los compran, los tienen, dicen en algún momento también lo vamos a hacer. Creo que uno de mis hijos, el que sí lo lee, yo trato de ser muy discreta, como le digo, no escribo absolutamente nada para mencionar ni para juzgar, sino para crear conciencia. Para ayudar a otras Para mujeres, ayudar para a que no les otras pase lo mismo. personas. No me gusta, no soy una persona que vive, y yo creo que nunca he vivido como en ese victimismo o con ese señalamiento o con rabia con nadie o frustración. Yo perdoné absolutamente a todo el mundo y creo que vivo muy en paz con eso. Mis ¿Cómo hijos, lo hiciste? mis Sobre hijos, todo para las personas uh-huh, que dicen no puedo perdonar. sí, hay que soltar. Porque parte de la felicidad, parte de nuestra felicidad, de estar bien nosotros, Uh-huh. es soltar esas personas y entender desde la empatía, no desde juzgarlos, desde la empatía que estas personas están rotas. Estas personas también necesitan ayuda. Claro, nosotras a veces las mujeres queremos volvernos esas salvadoras y ayudarlos y decir, Sí. ay no, con mi amor, con Él todo, va a cambiar. yo los voy a sacar de esto porque con mi amor esto todo va a cambiar. No, nosotros no podemos cambiar a nadie. El amor no es suficiente para eso, desafortunadamente. Es que la persona cambia cuando quiere, Sí, no cuando otro te dice que tienes que cambiar. exactamente. Y usualmente ellos no aceptan que hay un problema, porque lo que un hombre que es violento, que es agresivo o que es narcisista dice, así soy yo, este soy yo. Ellos nunca aceptan que hay heridas, que hay traumas, que hay cosas que tienen que trabajar. Nosotros las podemos observar como pareja, Claro. pero ellos no las ven. Y no puede ser la salvadora tampoco. Exacto. Entonces. Y a veces perdemos tanto el tiempo observándolos a ellos que no nos observamos nosotros y no nos damos cuenta que nosotras también estamos aportando mucho a esa toxicidad, demasiado. Participamos muchísimo en ese tipo de relaciones. ¿En qué momento, después de ese episodio, dijiste, tengo que ver adentro? ¿Cuánto tiempo duró ese proceso y sigues trabajando en ti día a día? Oh, claro. Eso lleva ya casi 8 años de trabajo y sigo trabajando. Yo creo que uno nunca termina de trabajar en uno. Yo creo que todos los días nos vamos conociendo, todos los días vamos conociendo aspectos de nosotros que no conocíamos. Uh-huh. Yo a veces escribo y estoy pensando, voy a crear tal cosa, voy a hacer un podcast, voy a hacer aquí, voy a hacer allá. ¿Tienes el podcast? Sí. La Voz de Luz. Sí, tengo el podcast. Ahora estoy también compartiendo historias en Wattpad, compartiendo historias cortas para la gente que no le gusta leer mucho. Entonces estoy compartiendo historias cortas y trato de crear todo el tiempo y a veces me admiro de lo que me había perdido. Qué bonito, Me qué admiro. bonito. Sí, me admiro. Y es que eres de admirar, inclusive pues en la Feria del Libro de Bogotá Sí. vas a estar precisamente con tus libros. Sí, Una de las ferias más importantes del mundo, exacto. la Filbo, y vas Sí. a poder estar allí. Sí. Y no solamente compartiendo tus libros, sino tu historia. En estos años, después que sacaste tu primer libro y todos los que llevas, Sí. ¿qué te han dicho las mujeres que has ayudado? Se sienten identificadas y a veces hay personas que de pronto no creen que pueden reconstruirse, no tienen esa fe. Y con el paso del tiempo, con las terapias, porque trabajo con una psicóloga de México, Sonia Yascol, que es increíble, que me ayuda muchísimo con ciertos casos de mujeres que quieren también sanar, porque tienes que querer. Claro. Si no quieres, si no estás dispuesta a hablar, es muy difícil. En mis episodios yo cuento historias
precisamente de las mujeres que no están preparadas todavía para hablar. Hay historias muy duras, historias de abuso desde que eran unas niñas hasta que ha sido patrones de familia, patrones repetitivos, y son abusos muy fuertes. Entonces las personas obviamente no están listas para contar una historia tan difícil y tan trágica. Para contar una historia, hablar de ello o inclusive denunciarlo, porque según las Naciones Unidas y las cifras que estaba hablando, decía que estas son lo que se conoce, los casos que se conocen. Lamentablemente hay muchas que no se atreven a hablar de lo que les puede estar pasando. Exacto, y el problema con hablar a veces, muchas de las mujeres que yo conozco que todavía están en relaciones violentas, no se van por el miedo a la reacción de la persona, y tienen toda la razón en tener miedo, porque ese es el momento más crítico para una persona salir de una relación. Decidir irse, ese es el momento más difícil. Es que hasta tu vida puede estar en juego. Es que la vida está en juego. Porque muchas de las personas, conté una historia hace poco en el episodio donde la chica pierde la vida, de una hondureña pierde la vida, deja a los niños con sus padres, obviamente los niños se quedan con los papás, y el muchacho no quería matarla, él no quería, él le dice a los padres, yo no la quería matar, simplemente quería asustarla, no quería que se fuera, no quería perderla, no pudo gestionar ese no más, ese se acabó. Y no pudo gestionar todo eso que él había vivido, porque había vivido una vida muy fuerte cuando era un niño, mucha violencia, claro, muchas cosas, y él no supo cómo manejar eso. Entonces vemos casos muy difíciles, casos muy tristes, y mi propósito ahora es concientizar no solamente a las víctimas, también a los padres, porque nosotros somos los primeros observadores en nuestro hogar de cómo es el comportamiento de nuestros hijos. Pueden llegar a ser unas posibles víctimas o unos posibles abusadores. Exactamente. Y nos damos cuenta. Lo que estabas diciendo, por ejemplo, también inclusive los casos de narcisistas que hay. Sí. Y hay muchos, y empiezan entonces a agredir emocionalmente y psicológicamente a las mujeres. Exacto. ¿Por qué la mujer, tú que tienes ya tanto tiempo hablando de este tema y has conversado con muchas, por qué niegan lo que es tan evidente muchas veces? A ellas, no solamente a los demás, es a ellas, y buscan de justificar. ¿Es por miedo? ¿Es por falta de autoestima? ¿Qué pasa? Yo creo que hay dependencia emocional, en cierta manera. Hay heridas no vistas, no sanas, a veces no identificadas, porque a veces no sabemos que las tenemos. En mi caso, yo no sabía que yo tenía heridas de infancia, y las tenía. Las identifiqué a través de la ayuda psicológica, porque yo no sabía que las tenía. Yo relativamente, mis padres fueron padres que tuvieron una vida muy difícil. Mi madre no tuvo mamá, perdió a su mamá cuando era una niña, pero ella nos dio a nosotros lo que ella pudo. Y es una gran madre, vive conmigo, es una madre ejemplar. Mi padre pues siempre fue un hombre muy responsable que nos dio todo, un gran abuelo. Entonces yo no pensaba que yo tenía ninguna herida, pero mi padre emigra cuando yo tengo 6 años, y claro, esa falta de ese padre emocionalmente, yo tenía esa herida de abandono, claro, de que abandono. No la identificaba obviamente, porque yo decía, no, pues yo siempre tuve mis padres, y tú asumes que los tuviste, te dieron comida, te dieron casa y ya, pero no es eso. Y eso contribuyó a la dependencia emocional. Exacto, eso construye una dependencia emocional, y esa dependencia emocional, si estás con una persona muy agresiva, el terror, que te paraliza, imagínate, y que entras en un estado de supervivencia. ¿Por qué? Porque quieres es ya protegerte de que no te pase nada, y proteger a tu entorno de que no te pase nada grave, ¿no? De no morir en el intento. Y por eso te preguntaba, porque hay personas que a lo mejor nos pueden estar viendo o escuchando, y dirán, bueno, pero ¿por qué no habló antes? ¿Por qué estuvo tanto tiempo aguantando esos maltratos? Y es que da miedo. Sí. Sumado lo que estás diciendo de esas heridas que muchas veces no saben que tienen. Exacto. El cambio. Llegó a tu vida después de explotar, de decir, ya está bueno, quiero que algo cambie, y si quiero que algo cambie, voy a cambiar yo. Exacto. ¿Qué tan difícil es? Muy difícil, porque te tienes que mirar con honestidad, te tienes que mirar con sinceridad. Yo siempre digo, en alguna charla lo he dicho, cuando te pares en el espejo, no solamente te mires superficialmente, mírate internamente con todos tus defectos y tus virtudes, y mira lo que no te gusta, porque encontramos muchas cosas de nosotros que no están bien, y mirarlas y observarlas no es fácil, porque sabes que tienes que modificar tus hábitos, lo que te ha traído a ser lo que eres hasta ahora y no te gusta, lo tienes que modificar, lo tienes que cambiar.
Y son pasos que das, no tienes que hacerlo todo rápido, no es un cambio que se da tampoco de la noche a la mañana. No es que hoy descubriste que tienes heridas de infancia y mañana vas a estar bien, no, es un proceso. Tienes que trabajarlo, tienes que entenderlo, tienes que quererte, tienes que comenzar a amarte, a darte un primer lugar. Yo desempolvé a Luz, comencé a desempolvarla, comencé a quitarle las capas y a comenzar a cumplir mis sueños. Me convertí en un tiempo en una mamá que yo quería que mis hijos estudiaran, que progresaran, que fueran a la universidad. Gracias a Dios cumplí el objetivo con los 5, ya la última está en el último año de su universidad. Bueno, felicitaciones. Todos son profesionales, gracias a Dios, pero yo era como una porrista, no, ustedes pueden, ustedes son unos poderosos, déjenle que ustedes, los tuve en deporte, yo trabajaba así, tenía 2, 3 trabajos para poder proveer para acá, para allá, y siempre era esa mujer que todo lo podía, que no se vencía ante nada. El día que llegó ese día de frustración, yo dije, he sido la porrista de todo el mundo y yo, y mis sueños y mis propósitos. Qué terrible que muchas mujeres, lamentablemente pasa, no se hablan bien. Uh-huh. De hecho, son sus peores críticas, Sí. sus peores verdugas, cuando deberíamos hablarnos Uh-huh. como la persona más importante en nuestras vidas porque somos lo único constante. Exactamente. Es muy difícil cuando te das cuenta de todo lo que te hicieron, pero es más difícil cuando te das cuenta de todo lo que has permitido. Exactamente. Ahí es donde Dios. te tocas y dices, wow, todo lo que yo he permitido fue culpa mía, y yo tomé la decisión, bueno, voy a comenzar a cumplir sueños. ¿Cuáles son los sueños que voy a cumplir? Voy a escribir. Voy a comenzar a escribir mis libros porque eso es lo que yo siempre he querido hacer. Me fui a un viaje con mi hijo a Europa hace 3 años, y en ese viaje, en un tren en Barcelona, vi un aviso que decía cómo escribir un libro en 7 semanas. Yo dije, 7 semanas, wow, yo llevo escribiendo mucho tiempo y no he escrito uno. 7 semanas suena bien. Y yo dije, listo, pero anoté el número. Y anoté el número, y cuando llegué a la casa llamé y me interesó. No lo escribí en 7 semanas, la verdad me tomó mucho más porque hay que estructurarlo, hay que hacerlo de otra manera. Eso no se toma 7 semanas. Pero 7 diste semanas, el paso, llamaste, empezaste a buscar. Y comencé y dije, lo voy a hacer. Y hice lo que le dije a mis hijos. Siempre a mis hijos yo les he dicho, pongan fecha y hora y cúmplanlo. Pónganse en una fecha y una hora y nunca digan, yo no puedo. Ustedes siempre tienen que buscar porque ese no es un no. Y cuando ese no es un no ya rotundo, ok, es un no. Pero mientras haya un 1% de posibilidades de un sí, ustedes buscan ese sí. Y yo dije, siempre le he dicho esto a mis hijos, siempre los he impulsado, y yo, nada. Entonces dije, bueno, voy a comenzar escribiendo mis libros, voy a comenzar a hacer cosas que me aterran y que nunca he hecho. Yo le tenía terror a nadar, porque tuve un accidente cuando era niña y me sacaron casi semimuerta de un río. Y yo le tenía terror a nadar, yo no quería nadar. En una piscina de 2 pies, yo me sentía que ya me estaba ahogando ahí. O sea, en una piscina de unos niños para mí era terrible. Dije, voy a nadar. Eso fue mi primer reto, fue comenzar a nadar. ¿Y aprendiste a nadar? Aprendí a nadar. Muy difícil, muy difícil. Y después de adulto más todavía. Sí, muy difícil, ¡Bravo! Pero ese fue mi primer desafío, fue ese. Yo dije, voy a empezar a nadar, voy a hacer lo que yo siempre le he dicho a mis hijos. Vayan aunque les cueste lo que les cueste, y aprendí a nadar. Dije, si pude nadar, puedo hacer cualquier cosa, porque yo le tengo terror a eso. Dije, si pude nadar, que era el terror que yo más tenía en la vida, yo creo que yo puedo hacer cualquier cosa. Comencé con los libros, comencé con los episodios, he comenzado y sé que en algunos años quizás voy a perfeccionar más lo que estoy haciendo, pero dar el primer paso es lo más importante. Comencé a estudiar. Cuando yo quedé embarazada, terminé la escuela en Colombia, quedé embarazada, lo de la universidad y todo se quedó en cero, y ya después aquí con todo lo que viví, todo, pues obviamente el estudio no fue una prioridad para mí. Cuando se me dio la oportunidad hace unos años, dije, no voy a sacrificar a mis hijos por hacer algo que yo tuve que hacer antes de tenerlos. El poco tiempo que tengo es para ellos, no me voy a poner a estudiar. Voy a esperar a que todos estudien, y cuando todos estudien voy yo. Y comencé a estudiar.
Comencé a Qué estudiar bueno, me y comencé a estudiar y encanta. estoy estudiando muy difícil después de muchos años. Sí, es muy difícil, es muy sobre todo difícil. por el tema tiempo también, Sí. porque como estás trabajando, imagínate escribiendo también, tienes tu podcast Sí. y estudiar, pero bravo, qué Pero bueno, no todo el mundo se atreve. Esto de la escritura es algo que a mí, yo por lo menos a veces voy en el carro y se me viene a la cabeza tal tema, yo voy a hablar de ese tema, no, déjame, yo detengo el carro, porque si yo no lo escribo en el momento, Me pasa también. yo después ya la idea no es la misma, entonces lo tengo que escribir, lo tengo que decir, bueno, voy a hablar de esto y estos son los temas, y yo me paro en cualquier parte, en cualquier gasolinera, en cualquier lugar Y comienzas a hacer la estructura. Por ejemplo, con ¿por Sí. qué solo traigo tóxicos? Sí. Acá describes también, por ejemplo, ¿qué es un tóxico? Sí, claro. Describo qué es un tóxico, describo las señales que a veces no ¿Cuáles son? vemos, Algunas. esas señales de esa manipulación que a veces la vemos como tan sutil. No sales, no quiero que vayas con nadie, no quiero que veas a tu familia, no quiero que hables con esa amiga que no me cae bien a mí, no quiero que te pongas eso. Algo que comenzamos a decir, ay, tan lindo, es que esta persona me quiere tanto, que quiere estar conmigo, quiere todo estar el tiempo, conmigo que yo no- 100% y está celoso y no quiere que yo me ponga esta ropa porque es que está celoso. No comenzamos porque comienza de una forma sutil. La violencia se forma de una forma sutil primero. Por eso es que muchas personas a veces dicen, ¿y no vieron las banderas rojas? Pues obvio no. Porque si las hubiéramos visto y a veces se ven, pero muy sutil. Era lo que te iba a decir. Yo creo que sí hay momentos, no digo en todos los casos, Sí. donde sí nos podemos dar cuenta que están esas banderas rojas, pero está el enamoramiento, Sí. está ese comienzo de la relación y prefieres voltear al otro lado Está justificado. y comienzas a justificar. Sí, porque comienzan a contarte, yo ahora le digo a mis hijas, cuando venga un novio, que les cuente a ustedes una historia dramática, que me pegaban, que me hacían, todas estas historias horribles, solamente quiero que le hagan una pregunta, ¿ya sanaste? ¿Ya te hiciste terapia para eso? Si la respuesta no, no se atrevan a entrar en una relación sin que eso pase. Claro. No tienen que terminar con una persona, no tienen que simplemente correrle a esa persona, pero sí ser conscientes que si entran a una relación con una persona que está rota, van a estar rotas ellas también. Y esa es la partecita que sí yo creo que me salté. Eso de querer salvar la pareja, ¿no? Que te cuentan una historia, yo sufría, me pegaban, me maltrataban y tú, ay, yo con mi amor, yo le voy a dar tanto amor que yo le voy a quitar todo este trauma a esta persona. Y resulta que no, te termina destruyendo, sí, te termina arrastrando en ese camino. Todo eso viene a la relación. Hay todo. un psicólogo experto en el tema, Efraín Martínez, que él escribe un libro que se llama Amor Bonito. Sí. Y lo escribe precisamente para que la hija pueda saber lo que es un amor bonito y lo que no es. Exacto. Porque muchas veces esa manipulación que estás diciendo, a lo mejor un narcisista, y sobre todo yo creo que ese amor bonito tiene que comenzar contigo. Tú lo comenzaste a cultivar y por eso me encanta todo lo que estás haciendo, inclusive que estás estudiando. Nunca es tarde para aprender y nunca es tarde para aprenderse a amar, sobre todo en este caso. Exactamente. ¿Cuántos años tenías cuando comenzaste a voltear la mirada a ti? Wow, 40. 40, estaba en mis 40 ya. Yo tengo 52 y por eso escribí este libro de Renacer a los 50. Feliz y radiante. Me encanta el título además, Feliz y radiante. Porque muchas veces pensamos que la edad ya es un obstáculo, que la edad, no, yo ya viví, yo he escuchado muchas mujeres de pronto en las charlas que dicen, pero es que ya llevo 30 años con esta persona, yo ya me acostumbré, ya igual es el padre de mis hijos, ya he vivido lo que, sí, se conforman. lo que sé. Y yo digo, por Dios, nunca es tarde para empezar y lo que yo vivo hoy en día, yo siempre le digo a las personas, estoy en el mejor momento de mi vida. Y no es que no tenga problemas, y no es que no tenga situaciones, es que ya las miro de otra manera, las miro con amor hacia mí, con falta no lo hago con juicio, no lo hago con rabia ni con frustración, lo miro con amor a todo. Muchas personas se aterran porque yo hablo con todo el mundo, yo tengo una conversación con las personas con las que yo conviví, todas estas historias y todo eso, y si me llaman y me hacen parejas. Sí, y si me llaman y me hacen una pregunta, podemos tener una conversación naturalmente. ¿Por qué? Porque yo ya no los miro, yo no los veo con juicio, no los veo de esa manera. ¿Sabes qué? Yo me atrevería a ir un poco más allá y ojo, yo no soy terapeuta, no conozco lo suficiente tu historia, mucho menos como para emitir algún juicio, pero fue precisamente porque soltaste, porque perdonaste, porque tú perdonaste por ti. Sí.
porque esa emoción te hacía daño a ti, Exacto. esa rabia, esa ira. Exacto. Por eso es que quizás entonces ahora puedes hablar con ellos, Sí. porque ya esa emoción no te controla, No, ya ese dolor no te controla. exactamente. ¿Por dónde comenzar a soltar, Luz? Tienes que identificar, yo creo que cuando nos hacemos conscientes de nuestra parte, de nuestra responsabilidad, sueltas, porque ya te das cuenta que eres responsable. Y te das cuenta del daño que te hace eso, esa Exacto. emoción, ese dolor, esa rabia. Y te das cuenta que tú fuiste la que creaste tu vida, que tú fuiste la responsable de eso. Y no que le quites responsabilidad a esa persona. Yo no le quito responsabilidad a la persona que me hizo daño. Es más, no le permito que me vuelva a hacer daño. No le permito que llegue a mi vida otra vez a hacerme daño. No tiene entrada a mi vida en ese aspecto, pero puedo ver con empatía su daño. Lo puedo ver, puedo justificarle el decir, ok, esta persona está herida y no quiere, no razona que se tiene que sanar. Entonces yo lo hago por mí, yo no lo hago por él, yo sané por mí, yo perdoné por mí, porque vivo tranquila, vivo de una manera que me siento feliz conmigo. Siento que estoy en plenitud. Qué bonito, qué maravilla. Y lo que estabas diciendo, a pesar de la edad y que para muchos sería como que no, yo empezar a esta edad, están los miedos igual. Exacto. Pero lo vas a hacer. Exacto. Lo vas a hacer porque lo estás haciendo por amor a ti, de forma consciente, te estás eligiendo día a día. Sí. Y es el mejor ejemplo que le puedes dar a tus hijos. ¿Qué te dicen ellos hoy en día? No, ellos, yo creo que a veces se aterran porque ellos me ven haciendo tantas cosas. Ellos como, mi hijo a veces me dice, mami, tú eres soñadora, no sé qué estás haciendo cuando escuchan que estoy haciendo unos episodios, que estoy con los libros, que voy para la feria. Siento que ellos a veces como que todavía no realizan lo que yo estoy haciendo. Ellos saben que siempre he sido una persona muy emprendedora, que siempre he hecho muchas cosas diferentes. Si tú le preguntas a alguno de mis hijos a qué se dedica tu mamá, no te puede dar una respuesta concreta. Hace de todo, mi mamá. Sí, porque yo siempre decía, yo hago lo que la gente necesita que yo puedo hacer. Así es, porque siempre me decía mi hijo, mami, dedícate a una sola cosa, pero es que tú haces de todo. ¿Cuántos años tienen? Mis hijos, el mayor tiene 33, el segundo tiene 28, el otro tiene 26, tiene 25 la niña y la última tiene 22. Seguiditos esos últimos. Sí. Pero soy una madre que definitivamente me siento muy orgullosa. A veces les digo a ellos, su madre fue tan imperfecta, cometió tantos errores, no estuvo quizás presente emocionalmente para ustedes porque tuvo que trabajar, tuve que hacer muchas cosas, pero todo lo que hice lo hice con muchísimo amor por ustedes. Ellos deben estar muy orgullosos de ti, sobre todo por el brillo que se te ve en la mirada cuando hablas de ellos. Sí. Se ve que tienes una relación muy bonita. Sí. E imagino que deben estar orgullosos por lo que estás haciendo también, porque estás ayudando a muchísimas personas hablando de tu historia, contándola, atreviéndote, por ejemplo, a hablarlo en los distintos libros que tienes. Sí. No me lo dicen, pero me imagino que sí. ¿Ninguno te lo ha dicho? ¿No lo han conversado en algún momento? De pronto ellos no comunican mucho eso. Bueno, mi hijo va a ir conmigo a Bogotá, entonces me imagino que esa es la forma. Él de pronto no coge el teléfono y me dice, mami, me siento orgulloso de ti, pero cuando yo le dije, voy a ir a participar en la Feria Internacional del Libro en Bogotá, estoy tan orgullosa porque mi libro va a estar allá, me dijo, ¿cuándo vas? Y de pronto me mandó el mensaje y me dijo, ya tengo el tiquete para llegar contigo a la feria. Entonces, bonito, yo creo que esa fue su manera de decirme, estoy orgulloso y voy a estar en ese momento contigo. Y creo que sí, bonito. Que todos, creo que hemos pasado cosas muy difíciles, pero todo lo que yo viví siento que me preparó para lo que viene y me sigue preparando para lo que quiero ser. Yo digo que aunque parezca mentira, de la tragedia puede llegar el propósito. Sí, cuando lo queremos ver. Porque cuando no lo vemos hay personas que se mueren sin saber cuál es el propósito de su vida o cuál fue el propósito de su vida, porque creen que fueron diseñados para sufrir, para vivir vidas soportando lo que no tienen que soportar, y no es así. ¿Qué le dirías a una persona que está pasando por un proceso igual o similar al que tú pasaste siendo víctima de violencia emocional, psicológica o física? Que se elijan y se conozcan. Porque cuando te conoces no permites que nadie más te diga quién eres.
No le permites a nadie nunca más decirte quién eres. Cuando te eliges y cuando sabes una dirección, voy hacia ese propósito, voy hacia allí. Porque eso es, yo siempre lo digo, eso es como un carro, como cuando te subes a un carro y no sabes para dónde vas. Si no sabes para dónde vas, ¿qué vas a hacer? Dar vueltas. Y no tienes un lugar fijo donde vas a llegar. Pero tú cuando te subes al carro, tú tienes una dirección. Sabes que vas a trabajar, sabes que vas al mercado, tienes una dirección. Y así es la vida también. Si vamos sin dirección, pues vamos a estar, que la gente va a ser quien va a liderar nuestra vida, quien nos va a dirigir nuestro camino y quien nos va a determinar, va a decir, tú eres esta persona. Y si en un principio no sabes cuál es la dirección o tu propósito, definitivamente tienes que ver aquí adentro. Sí, siempre adentro. Las respuestas, todas las respuestas, cuando se pregunten, ¿por qué a mí? Busca aquí. Aquí está la respuesta, no hay otra respuesta. No hay afuera, no son los tóxicos los problemas. No es, sí, claro, obviamente que todo tiene que ver, es un conjunto. Estas personas vinieron a enseñarte cuáles heridas tú tienes que sanar. Y tienes que apreciarlos como los maestros que son de vida. Te enseñaron y te enseñaron cosas muy difíciles de pronto, pero te vinieron a enseñar algo. Te vinieron a enseñar algo que te falta, algo que tienes que trabajar, algo que no está bien contigo. Y entonces yo lo aprendí de esa manera y por eso puedo mirar a los tóxicos hoy en día con empatía. O sea, no me afecta, de verdad, no me afecta para nada hablarles o decirles algo, incluso tener una conversación con ellos si la tengo que tener, no tengo ningún problema con hacerlo. Claro, porque perdonaste, porque dejaste ir, porque estás ya mucho más segura de ti. Sí. ¿El amor propio es algo que se trabaja todos los días? Sí, todos los días, todo el tiempo de tu vida. Todo el tiempo de tu vida. Es increíble que a veces nosotros pensamos que somos personas. Yo siempre me considero una mujer muy fuerte, muy segura, muy echada para adelante y fui frágil, muy frágil. Cuando llegó el momento de sacar toda esa fortaleza, cuando llegó el momento de sacar toda esa inteligencia, me perdí, no pude. Entonces es algo que sí tenemos que trabajar, darnos cuenta. ¿Qué es lo que tenemos que aceptar? Ponernos límites nosotras mismas. Porque a veces la gente dice, yo pongo límites, pensando que le tiene que poner límites a alguien, ¿no? Somos nosotros los que tenemos que poner los límites a nosotros. Claro, ¿Qué vamos a permitir y qué no vamos a permitir en nuestra vida? No a los demás, es en nuestra vida. ¿Qué es lo que voy a dejar pasar aquí y qué es lo que no voy a dejar pasar? Hoy en día yo lo veo de esa manera y lo identifico rapidito. Yo identifico cuando una persona lo que quiere es venir y tener un momento de simplemente jugar conmigo, querer algo, lo identifico rapidito, no tengo ni que inmediatamente y me conozco y me protejo muchísimo. Digo, no sé para perder mi tiempo, la verdad. Yo me siento plena, yo me siento tranquila, no me siento desolada, porque hay personas que se sienten desoladas. Yo no me siento desolada. Siento que mi compañía es hermosa, la disfruto, salgo, voy a viajar sola, como sola. Claro, aprendiste a disfrutar de tu soledad, sí, de tu tiempo contigo. Estoy en la casa sola, disfruto el tiempo conmigo. Bueno. Me estoy conociendo y sigo conociéndome. Unas habilidades que tengo que a veces hasta yo misma me sorprendo. ¿Me estás estudiando? Maravilloso. Sí, a mí me gustan las leyes. Siempre quise estudiar. Mi hija está estudiando para abogada. Y yo siempre quise estudiar leyes. Bueno, quien cuita que también te gradúes de abogada. No creo que quiera estudiar. No tanto así como tan largo, sí, no, pero mientras tanto lo que sí va a seguir haciendo Luz es no solamente su podcast. ¿Dónde te podemos seguir en el podcast? La Voz de Luz. En La Voz de Luz. Sí. En YouTube tienes tu canal. Tengo YouTube, tengo Spotify, tengo están en todas las plataformas Amazon, de podcast. En todas las plataformas. ¿Tus libros en Amazon? En Amazon. Y próximamente voy a estar en Colombia con este libro en la Librería Nacional. ¿Y en la Panamericana? No en la Panamericana todavía, pero en Busca Libre. Ah, pero maravilloso, porque Busca Libre es para toda Latinoamérica. Sí, Busca Libre. Mejor todavía. Sí, Busca Libre y Amazon también. ¡Qué para todo el mundo! Bueno! Sí. ¿Por qué solo atraigo tóxicos? Si ustedes se preguntan esto, pues no pueden dejar de buscar este libro, escuchen este podcast, por supuesto recomiéndenlo también, lo pueden compartir con otros a quien ustedes saben que les pueda servir, y si no, igual tienes todos estos libros que dice Ya no más, historia de resiliencia, madre soltera de 5, Dios mío, qué resiliente eres, y yo me atrevería a decir que has logrado más que la resiliencia, el crecimiento postraumático. Sí. Que después de mucho trauma, sí, puedes ser tu mejor versión. Así que te felicito. Gracias. El primer libro fue Después de la violencia, llega el amor verdadero.
Cruzando Fronteras, interesante este también, Sí. diario anual La Voz de Luz y Renacer a los 50, feliz y radiante. Y si no lo creen en el libro, mírenla acá que está feliz y radiante. Gracias. Muchísimas gracias, Luz. Gracias ha sido a ti, un gusto gracias conversar a ti. contigo. Ha sido un placer, esto es Te maravilloso. veo en la Filbo. Gracias, sí, Ahí allá nos vemos vamos a en la ver. Feria Internacional del Libro de Bogotá. Claro que sí, Y a muchas ustedes, gracias. muchísimas gracias por acompañarnos. Soy María Alejandra Requena. Recuerden compartir este episodio y será hasta una próxima oportunidad aquí en Autores.